de agosto de 1809. ¿Cómo están, amigos y amigas? Les saluda Cristian. Hoy, un año más del primer grito de independencia en Ecuador. El 10 de agosto de 1809 es una fecha fundamental en la historia de nuestro país y hoy les voy a contar qué pasó ese día. Vamos a ver. La historia nos cuenta que el 10 de agosto de 1809 un grupo de quiteños proclamó el primer grito de independencia en América Latina, iniciando un proceso que eventualmente llevaría a la independencia total de Ecuador del dominio español. Este video explorará los antecedentes, personajes claves, la descripción del evento y las consecuencias inmediatas y a largo plazo de este acontecimiento crucial. Como antecedentes podemos destacar el contexto político y social. Vamos a ver, a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, las colonias españolas en América Latina estaban bajo una creciente presión debido a una serie de factores. Las ideas de la Ilustración, que promovían la libertad, la igualdad y la soberanía popular, había comenzado a permear las mentes de los criollos, la clase social nacida en América de ascendencia española. Además, la Revolución de los Estados Unidos de 1776 y la Revolución Francesa en 1789 sirvieron de inspiración para los movimientos independentistas en nuestra región. Dentro del contexto histórico también podemos destacar el impacto de la invasión napoleónica a España. En 1808, la invasión napoleónica a España y la abdicación del rey Fernando VII a favor de José Bonaparte, hermano de Napoleón, desestabilizaron el imperio español. En respuesta surgieron juntas de gobierno en varias partes del imperio, tanto en la península como en las colonias, para resistir la ocupación francesa. Este vacío de poder generó un ambiente propicio para que las colonias americanas comenzaran a cuestionar su lealtad a la corona española. Conociendo todo esto, nos preguntamos cómo estaba la situación en Quito. En Quito regía la Real Audiencia, una entidad administrativa y judicial del Imperio Español, la cual estaba bajo la supervisión del virrey del Perú. Sin embargo, la distancia y las dificultades de comunicación dieron de forma indirecta a la Real Audiencia de Quito una cierta autonomía de facto, con la cual podían tomar sus propias decisiones sin la necesidad de pasar por el virrey del Perú. La población criolla de Quito, influenciada por las ideas ilustradas y descontenta con las restricciones económicas impuestas por la corona, comenzó a organizarse secretamente para proclamar su independencia. Y para poner un alto a todos estos atropellos, tenemos a unos personajes clave, quienes orquestarán las revueltas. Innumerables son los patriotas que participaron en estas revueltas, pero ahora les voy a citar solamente algunos nombres, como por ejemplo Pío Montúfar. Pero ¿quién es este señor? Nombre completo: Juan Pío Montúfar II, marqués de Selva Alegre. Nació el 29 de mayo de 1758 en Quito y muere el 3 de octubre de 1819 en España a los 61 años de edad. Fue uno de los líderes más destacados del movimiento independentista quiteño. Proveniente de una familia aristocrática, Montúfar se educó en Europa, donde absorbió las ideas de la Ilustración. Al regresar a Quito se convirtió en un firme defensor de la independencia y fue elegido presidente de la Junta Soberana de Quito el 10 de agosto de 1809. Otro personaje que impulsó la independencia es Manuela Cañizares. Pero ¿quién es ella? Nombre completo: Manuela Cañizares y Álvarez. Nació el 27 de agosto de 1769 en Quito y muere el 15 de diciembre de 1814 en Quito a la edad de 45 años. Fue una de las figuras más importantes del movimiento independentista en Quito. Su casa sirvió como punto de reunión para los conspiradores. La historia nos cuenta que el 9 de agosto de 1809, Cañizares instó a los líderes a no retroceder en sus planes, convirtiéndose en una figura clave para el éxito del levantamiento. Otro personaje a destacar es
Juan de Dios. Pero ¿quién es este señor? Nombre completo: Juan de Dios Morales. Nació el 3 de abril de 1767 en Antioquia y muere el 2 de agosto de 1810. Él fue un abogado y político quiteño. También jugó un papel crucial en el movimiento independentista. Morales fue uno de los redactores del Acta de Independencia y miembro activo de la Junta Soberana de Quito. Y conociendo a todos estos personajes, la pregunta es: ¿qué pasó el 10 de agosto de 1809? Vamos a ver. Bueno, en términos generales, el 10 de agosto dio como resultado la proclamación de una Junta Soberana para posteriormente llegar a la independencia. Todo comienza el día anterior, la noche del 9 de agosto de 1809, pues era el día que cambiaría la historia de nuestra región. Los conspiradores se reunieron en la casa de Manuela Cañizares para ultimar detalles del levantamiento. Estos patriotas, inspirados en el pensamiento ilustrado promovido por figuras como Eugenio Espejo, abrazaron los principios de soberanía popular y representación del pueblo. Sus ideales calaron profundamente en Juan de Dios Morales, Pío Montúfar, quienes todos entre ellos eran muy amigos. Se describen escenas de entusiasmo y esperanza entre los insurgentes, así como momentos de incertidumbre y temor ante la inminente represión. Las crónicas destacan el papel fundamental de Manuela Cañizares, quien con su determinación y valentía se convirtió en un símbolo del movimiento. Por ejemplo, el escritor Manuel de Guzmán Polanco nos cuenta en su libro Manuela Cañizares, la heroína de la independencia de Ecuador, las palabras que dirigió a todos los ahí presentes la noche del 9 de agosto, cuando los patriotas estaban por declinar de la insurrección. Dijo Manuela: cobardes, hombres nacidos para la servidumbre, ¿de qué tenéis miedo? No hay tiempo que perder. Luego de este llamado de atención, a todos les quedaría como única opción la independencia. Y así, al amanecer del 10 de agosto de 1809, después de largos debates y dejando todo miedo a un lado, el plan se puso en marcha. Como objetivo principal tenían los líderes del movimiento dirigirse al cuartel de Lima, el actual Museo de Cera, donde lograron convencer a los soldados que se uniesen a la causa independentista. La historia nos cuenta que al amanecer del 10 de agosto, 177 soldados de la Guardia Colonial, al mando del coronel Juan de Salinas y Sanita Goya, se unieron a la revuelta. Poco después, alrededor de las 6 de la mañana, el doctor Antonio Ante entregó un oficio en Carondelet, donde le daban aviso a Manuel Urriz, conde de Ruiz de Castilla, presidente de la Real Audiencia de Quito, que la Junta de Gobierno lo relevaba de sus funciones. Pero en esta parte de la historia debemos tomar en cuenta una controversia que no escapa a las interpretaciones. ¿El 10 de agosto fue una verdadera revolución o una simple revuelta? La respuesta es difícil de ajustarse cuando existen muchos conceptos de lo que sucedió el 10 de agosto de 1809. El episodio ha generado más de un calificativo de historiadores, sociólogos, investigadores, periodistas, de la opinión pública en su conjunto. Aquí una muestra. El académico José Salvador Lara dice en una de sus obras que el estallido rural de Quito marcó un tajo profundo en la historia de América española, pues con él comienza el proceso de liberación de todo el territorio americano sujeto a la dominación de los monarcas peninsulares. Y por otra parte tenemos al historiador José Núñez Sánchez, que sostuvo que el movimiento de 1809 no fue revolucionario ni buscaba la independencia, pues sus propios protagonistas lo confirmaron en la serie de documentos públicos que se suscribieron. Vamos a ver, los patriotas redactaron el oficio en la que juraron lealtad a Fernando VII como legítimo rey de España y desconocieron la autoridad local. Eso es verdad, pero les voy a leer el oficio que fue entregado a Conde Ruiz de Castilla ese día a las 6 a.m. para que ustedes mismos saquen sus conclusiones y lo interpreten si fue o no una independencia. El oficio decía: el actual estado de incertidumbre en que está sumido la España
en total anodamiento de todas las autoridades legalmente constituidas y los peligros a que están expuestas las personas y posiciones de nuestro amado Fernando VII de caer bajo el poder del tirano de Europa, han determinado a nuestros hermanos de la presidencia a formar gobiernos provisionales para su seguridad personal, para liberarse de las maquinaciones de algunos de sus pérfidos compatriotas indignos de nombre español y para defenderse del enemigo común. Los leales habitantes de Quito, imitando su ejemplo, y para resolver y conservar para su rey legítimo y soberano señor esta parte de su reino, han establecido también una junta soberana en esta ciudad de San Francisco de Quito, a cuyo nombre y por orden del presidente tengo a honra el comunicar a usted que han cesado las funciones de los miembros del antiguo gobierno. Sigamos. Y como consecuencia fue destituido el presidente de la Real Audiencia de Quito, Manuel Urries Conde Ruiz de Castilla, y la Junta Soberana de Gobierno proclamó sus autoridades: Juan Pío Montúfar en el cargo de presidente de la Junta, José Cuero y Caicedo como vicepresidente de la Junta. El acta de independencia fue redactada y firmado por los miembros de la Junta, declarando la separación de Quito de la autoridad española y la creación de un gobierno propio. Y en el acta de independencia ha quedado eternizada su decisión de crear una Junta Suprema que gobierne interinamente a nombre y como representante de nuestro legítimo y soberano, el señor Don Fernando VII, y mientras su majestad recupere la península o viene a imperar. Firmaron el histórico documento en la sala capitular del convento de San Agustín en el centro de Quito. No olvidemos también que jurar lealtad a Fernando VII, según nos cuenta la historia, fue una estrategia de los patriotas para que todo se haga de forma pacífica y evitar enfrentamientos entre la población. Pero el trasfondo siempre fue llegar a la independencia. Pero, ¿cuál fue la reacción de las autoridades coloniales a la independencia del 10 de agosto? Vamos a ver. La reacción de las autoridades coloniales no se hizo esperar. Aunque inicialmente los conspiradores lograron tomar el control de la ciudad, las fuerzas leales a la corona, comandadas por el presidente de la Real Audiencia, Conde Ruiz de Castilla, comenzaron a organizarse para sofocar el levantamiento. Y se viene el conflicto y la represión. El levantamiento del 10 de agosto no involucró una batalla campal en el sentido tradicional, ya que fue más un golpe de estado que un enfrentamiento armado. Sin embargo, la tensión y el conflicto se fue intensificando en los días y semanas siguientes. Entonces, pocos días después, la Junta Soberana tomó posesión de la audiencia. Sin embargo, las fuerzas españolas que estaban alrededor de Quito emprendieron una marcha sobre la ciudad. Solo Riobamba, Ambato e Ibarra acudieron al llamado libertario quiteño. Guayaquil no acudió. Todo lo contrario, participó en el bloqueo en la costa para evitar que Quito recibiese provisiones. Asimismo, Bogotá, Lima, Cuenca y obviamente Guayaquil enviaron tropas y refuerzos para someter a los quiteños. Y muy pronto, lamentablemente, Quito quedó sitiada. La resistencia de los insurgentes fue breve y a finales de agosto las tropas realistas habían recuperado la ciudad. Las consecuencias principales del 10 de agosto de 1809 fue represión y martirio. La represión que siguió al levantamiento fue brutal. En octubre de 1809 la Junta fue disuelta y sus miembros fueron arrestados. En diciembre de ese mismo año, un grupo de 84 insurgentes fueron masacrados en lo que se conoce como la matanza de los próceres de la independencia. Un capítulo en la historia que se merece otro video. Así llegamos al 2 de agosto de 1810, al año siguiente,
donde Juan de Dios Morales, Juan de Salinas, Manuel Rodríguez de Quiroga, Juan Larrea, Pedro Montúfar, entre otros compatriotas, fueron asesinados en sus celdas, y su muerte desencadenó una revuelta y enfrentamiento en todas las calles de la ciudad de Quito, que dejaron alrededor de 200 fallecidos, lo cual merece otro capítulo aparte solo para hablar de ese día. Sumada a la masacre del cuartel, sedientos de venganza y de sangre, los soldados salieron a las calles como locos. El pueblo desarmado les enfrentó con coraje. Las casas y los almacenes fueron saqueados, rotos los muebles, espejos, lámparas, cristales, relojes, vandalismo total. Los soldados se repartían el dinero robado, tomando como medida la copa de un sombrero. Mataron desmesuradamente a quien se les cruzara. Este acto de violencia no solo buscaba sofocar el levantamiento, sino también servir como un escarmiento para disuadir futuros intentos de independencia. Todo lo que pasó ese día, el 10 de agosto, sirvió de inspiración para futuros movimientos. Y a pesar de la represión, el levantamiento del 10 de agosto de 1810 dejó una marca indeleble en la historia del Ecuador. Este evento sirvió como inspiración para futuros movimientos independentistas en la región. La valentía y el sacrificio de los insurgentes de Quito se convirtió en un símbolo de lucha por la libertad y la justicia. El proceso de independencia de Ecuador fue largo y complejo. Después del levantamiento de 1809 hubo varios intentos fallidos de emancipación en los años siguientes. Sin embargo, el espíritu de resistencia se mantuvo vivo y finalmente el 24 de mayo de 1822 la batalla de Pichincha, liderada por el general Antonio José de Sucre, selló la independencia de Ecuador del dominio español. Otro capítulo en la historia que merece un video completo. Y bueno, señores, el 10 de agosto de 1809, conocido como el primer grito de independencia, es una fecha emblemática en la historia de Ecuador. Este evento marcó el inicio de la lucha por la independencia y demostró la determinación y el coraje de los quiteños en su búsqueda por la libertad. A pesar de la brutal represión que siguió, el espíritu de los insurgentes de 1809 inspiró a generaciones futuras y contribuyó al eventual éxito del movimiento independentista. La memoria de este día y de sus protagonistas siguen viva en el corazón del pueblo ecuatoriano, recordando la importancia de la lucha por la libertad. Y bueno, antes de despedirme diré que tenemos mucho por aprender de la historia. En este video hemos abarcado los aspectos más importantes del 10 de agosto, desde sus antecedentes hasta sus consecuencias. Sin más que decirles, amigos y amigas, se despide Cristian. A todos ustedes, muchas gracias.